esta práctica, herramienta, yo la aprendí hace algunos años en un cliente. Yo trabajaba en una consultora internacional, en ese minuto estaba en un cliente de banca y ahí aprendí esta técnica junto a varios compañeros. Voy a tratar de ir contando una historia para que quede un poco más ameno, más fácil de digerir, así que espero que la disfruten. A ver, ahí sí. ¿Qué cosas vamos a ver el día de hoy? Bueno, les voy a contar el caso de un equipo de desarrollo, cómo lo viví yo en ese minuto. Hay algunos datos que fui tocando, pero principalmente voy a hablar de eso. También voy a tocar algunos conceptos como MVP, también voy a hablar de algo de User Story Mapping, de estimación con clases de referencia, que es la técnica core que tiene este método que les voy a mostrar el día de hoy. Y por último, les voy a entregar el paso a paso de cómo poder estimar nuestro MVP. Algunos acuerdos que les quiero proponer, finalmente es una propuesta, y ojalá tomen varios de ellos. Bueno, es que puedan acceder desde un computador, va a ser más cómoda la interacción. También si quieren participar, pueden levantar la mano, tanto digital como visualmente, si es que tienen alguna pregunta en algún punto de la presentación. También su cámara activa me ayudaría mucho a recibir feedback para saber, ¿los estoy aburriendo? ¿No los estoy aburriendo? ¿Cómo va finalmente el flow de esta conversación? La gestión del micrófono, pero no creo que haya tanto problema con eso porque justo está Valentina ayudándome con esos temas técnicos, así que muchas gracias nuevamente. Hidratación, el estar presentes y también abrir la mente a nuevos paradigmas. Yo hoy les traigo un enfoque que ojalá les sea práctico, pero la idea es que lo adapten a su contexto de acuerdo a lo que más les sirva. Presentarme, mi nombre es Etienne Salamanca, soy Agile Coach o trabajo como Agile Coach y facilitador en Inspirit, ingeniero, profesional de la agilidad. El origen de mi formación es desde sistemas, ahí hay algunas de las certificaciones o cursos en los que he participado. He estado en varias industrias, principalmente en banca y en telecomunicaciones, y también una incursión breve, de un año, algo así, en retail masivo. Esta presentación, contarle que cuenta con la licencia de Creative Commons, ustedes la pueden utilizar, yo se las voy a compartir, pero ojalá le puedan dar la referencia, puedan decir, mira, esto lo saqué de acá, esto lo utilicé desde acá, así que la van a poder utilizar de todas maneras, yo se las voy a compartir al final cuando termine esta sesión. Entonces, vamos a partir. Acabamos de definir el MVP de nuestro producto, estamos con nuestro equipo, estamos entusiasmados, nos imaginamos cuando nuestro producto esté en el mercado y todos lo estén usando, todos lo estén utilizando. De pronto, desde el fondo de la sala, vemos que se acerca uno de los principales stakeholders de la iniciativa y nos pregunta, ¿cuándo se entregará la primera versión? ¿Cuándo se entregará el MVP? Parte de esta charla o de lo que busca es que ustedes puedan responder de manera consistente esa pregunta. Esta charla les puede ayudar en eso. Esta es la invitación. Algo que les quisiera pedir, les voy a ir pidiendo algunas actividades, no son tan invasivas, pero si me pudiesen compartir ahora por el chat de Zoom, ¿cómo responderían ustedes a esa pregunta? Con la información que tienen actualmente. ¿Me podrían compartir por el chat de Zoom? ¿Cómo responderían a la pregunta ¿cuándo se entregará la primera versión? Pueden ir respondiendo, por favor. Con confianza, la idea es que compartamos. A Israel nos cuenta cuando se tenga la mínima funcionalidad, cuando sepamos la velocidad y capacidad del equipo, según el roadmap que tengamos planificado. Muchas gracias, Carolina. Algo así como en 2 Sprint, mira. Yo tendría la misma duda, mira.
Muchas gracias por esas respuestas que me van entregando. Bueno, en ese minuto yo no lo tenía tan claro y ahí me empecé a investigar, empecé a aprender, empecé a preguntarle a otros colegas, oye, ¿sabes qué? Necesito responder esta pregunta. Todavía estaba a tiempo porque no habíamos llegado al final del proceso, así que eso me llevó a ir construyendo y a ir buscando esta técnica y a refinarla al punto de poder mostrárselas el día de hoy. Muchas gracias por lo que me compartieron por el chat. Les voy a contar el caso de este equipo de desarrollo. Estamos junto a nuestro equipo, como les contaba, en medio de nuestro proceso de descubrimiento de producto, y en particular el proceso que estábamos viviendo en ese entonces era un Design Sprint 2.0. Esa era la versión del Design Sprint que estábamos realizando. Contarles un poco brevemente qué es el Design Sprint 2.0. El Design Sprint es un proceso de 4 días de duración donde respondemos preguntas críticas de negocio mediante el diseño, prototipado y testeo de ideas con consumidores. El objetivo es encontrar un producto deseable para el consumidor, realizable desde el punto de vista del negocio y factible desde la mirada de la compañía. Este es un proceso de descubrimiento de producto, el cual estábamos viviendo en ese entonces. Ahora, nuevamente preguntarles, no vamos a tener tantas actividades, les cuento, pero sí, en esta primera parte vamos a tener algunas. Si pueden anotar en el chat de Zoom, ¿qué otros procesos de descubrimiento, qué otros discoveries de productos conocen? Si los pudiesen ir compartiendo por el chat de Zoom, se los agradecería mucho. ¿Qué otros procesos de descubrimiento de productos conocen? Con confianza, con confianza. Ahí están compartiendo algunos: Inception, Design Thinking, Lean Inception, Value Proposition Kanban, Story Mapping, Product Discovery, Journey del Cliente. Muchas gracias. Van apareciendo muchas alternativas. Muchas gracias por lo que estamos co-creando también con estos espacios. Les cuento, nosotros en ese minuto descartamos el Design Thinking, descartamos Lean Inception, descartamos Inception Deck. ¿Por qué los descartamos? Uno, por nuestra expertise en el tema y también por las características que tenía nuestro producto. Por eso decantamos en un Design Sprint, en base a la información que teníamos en ese minuto. Algo que nos fueron contando otros equipos, a medida que íbamos avanzando, nos decían, oye, está bien eso del descubrimiento que están haciendo ustedes, pero ojo, que eso no solo se quede en una fase, que ustedes sigan explorando cuando estén construyendo su producto. De hecho, ellos nos mencionaron 2 enfoques en ese minuto. Uno de los enfoques era Dual Track, que finalmente paralelizaba, que juntaba tanto el proceso de desarrollo como el proceso de exploración. Y otra técnica, otro enfoque que nos recomendaron era Continuous Discovery Habits. Tenemos a Teresa Torres en la conferencia, así que quizás pueden, creo que ella fue, no sé si estuvo en la hora anterior, pero bueno, después lo van a poder ver en la charla también. Teresa Torres es la creadora de Continuous Discovery Habits, que habla también de ese descubrimiento continuo. Yondri nos dice que ya fue, que ya pasó la presentación. Sí, estuvo en la hora anterior. Eso, pero también les va a servir como referencia para entender también todo, es complementaria a esta conversación. Entonces, hablamos un poco de cómo pasamos por nuestro discovery, cuál es el tipo de descubrimiento que estábamos haciendo, la importancia de que tuviésemos un discovery continuo, y también había una necesidad creciente dentro de la compañía de poder visibilizar nuestro MVP. Y eso era clave, eso era importante. ¿Por qué? Recientemente se había creado en la compañía una oficina, una Agile PMO, una oficina ágil que iba a visibilizar todo el portafolio de iniciativas. Y desde la oficina, además, nos preguntaban, también estaba esa creciente inquietud de,
¿cuánto va a durar ese MVP? ¿Cuándo nos van a entregar el MVP? ¿Cuál va a ser esa estimación? A lo cual nosotros dijimos, uy, sí, mira, parece que esto sí o sí vamos a tener que entregar por lo menos una estimación. Entonces se contactan con nosotros y nos piden que al finalizar el proceso les podamos dar ese dato, les podamos entregar esa información. Entonces iba creciendo esa expectativa. Y solo para ir complementando, ¿qué es un MVP? Bajo mi enfoque, o qué les puedo compartir el día de hoy. Un mínimo producto viable. Es un producto con suficientes características para satisfacer a los clientes iniciales y proporcionar feedback, que nos entreguen feedback para el desarrollo futuro. Una de las ideas principales del MVP es que debe estar guiado por el aprendizaje. Ahí abajo muestro algunos ejemplos de MVP, pero ahora me gustaría, nuevamente les voy a preguntar acerca de qué otros MVPs o qué MVPs conocen, qué MVPs han visto ustedes, han experimentado alguna vez con un MVP. Si me pudiesen compartir por el chat de Zoom. ¿Alguna vez probaron un MVP? ¿Conocen casos de algún MVP? ¿Pudiesen compartir por el chat de Zoom? ¿Me queda muy clara la pregunta? Bueno, ahí les voy a compartir. Por ejemplo, el MVP de Dropbox era un video. No sé si alguno de ustedes sabía que el MVP de Dropbox era un video. Y ese era el mínimo producto viable de Dropbox. Hay un caso en la película de Ray Kroc donde muestran el sistema de cocina rápida, donde dibujan la cocina en una cancha de tenis. Ese es otro tipo de MVP. Iba en ese foco la pregunta, pero no se preocupen, está todo bien. Seguimos avanzando. Una maqueta HTML, mira. El de Palm, mira, ese es muy bueno, el que dice Cristian, que menciona Cristian, es que el creador de Palm andaba con un pedazo de madera que simulaba botones y simulaba esa interacción. Entonces mucha gente le preguntaba, oye, ¿qué eso es lo que andas trayendo desde ahí? Y generaba, y él iba viendo que existía una inquietud. Había un interés en ese dispositivo donde él simulaba como que iba agendando las distintas reuniones. Así que muchas gracias, Cristian, por ese caso. Entonces, les voy a contar el paso a paso en cómo podemos estimar nuestro MVP. Una de las primeras cosas que tenemos que hacer, o por lo menos las que hicimos nosotros en ese entonces, que nos sirvió mucho, fue alinear conceptos. ¿Qué conceptos alineamos? Alineamos tanto el tipo de descubrimiento que íbamos a hacer, que en este caso era Design Sprint. También alineamos el concepto de MVP para que todos entendiéramos lo mismo. No sé si le ha pasado alguna vez a ustedes, pero cuando buscamos, por ejemplo, MVP, hay distintas definiciones, ya hay distintos entendimientos de lo que es un MVP. También alineamos las técnicas, mira, vamos a ocupar un User Story Mapping, vamos a utilizar estimación relativa, y nos era importante sobre todo para que se entendiera el por qué y para qué íbamos a utilizar. También cuál iba a ser la salida de cada uno, tanto de esos procesos como de esas herramientas o prácticas. Un poco para cortar esa ansiedad que podía existir en un proceso de descubrimiento y que estuviera claro, vamos en un rumbo, llevamos finalmente, estos conceptos nos van a llevar a algún lugar. Entonces, era un aspecto clave para nosotros alinear los conceptos. Después que alineamos los conceptos con todas las personas que estaban involucradas, stakeholder, el equipo de desarrollo, también teníamos incorporada nuestra Agile PMO, estábamos todos en esa conversación. Perdón. Creamos paso a paso nuestro User Story Map. ¿Qué hicimos en ese User Story Map? Identificamos las distintas actividades de nuestros usuarios, también las tareas claves que tenían ellos y las historias de usuario. Desde ahí nosotros habíamos ocupado ya una técnica previa que se mencionó en el chat hace unos minutos, que era el Value Proposition Canvas. Nosotros ya habíamos tenido un input con esa información e incluso habíamos utilizado User Persona. Entonces ya teníamos ciertas personas o usuarios
que ya teníamos mapeados. Y cuando nosotros creamos nuestro User Story Map, esos ya eran input o ya era información que nosotros pudimos utilizar aquí. No voy a entrar en más detalle en User Story Map, sin embargo, voy a dejar una referencia al final de la charla, en la slide, donde les dejo un video de Pablo Tortorella y Dani Bonamico, donde ellos explican la técnica, por si quieren complementar más tarde. Así que va a haber una referencia con respecto a eso. Creamos nuestro User Story Map y identificamos nuestro MVP. Hacemos esta línea, ¿no?, en base a las distintas funcionalidades. Por ejemplo, si lo viéramos acá, tendríamos todas nuestras actividades, todas las tareas de este usuario, todas las historias de usuario y identificaríamos claramente cuál va a ser nuestro MVP. ¿Qué es lo esencial? Creo que lo comentaban en el chat hace unos minutos. ¿Qué es lo esencial para nuestro producto? Quisiera saber si hasta aquí hay alguna duda, si he sido lo suficientemente claro. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Hola, yo sí tengo una pregunta, perdón, Uh-huh. que la anoté. ¿Cuánto tiempo más o menos te llevó ese alineamiento de conceptos del design sprint, etcétera? ¿Fue un proceso largo que tomó tiempo llegar a ese consenso? ¿O aplicaron el concepto tradicional de agilidad y rápido alineamos y empezamos a implementar? Muchas gracias, Adrián, por tu pregunta. En ese entonces, creo recordar que nos tomamos alrededor de una semana en tener esas conversaciones. Sobre todo porque había un detalle que era el tema de alinear ciertos conceptos y tratábamos de hacerlo en persona, que eso era clave también, no solo con una definición a través de un correo, no solo confiando en la herramienta, porque nos dábamos cuenta de que no era tan efectivo, muchas personas no lo iban a leer, muchas personas no tenían no teníamos tanta validación en ese entonces, sino que en esa semana aclaramos eso, tuvimos esas conversaciones y además nos servía para poder invitar a las personas a nuestro descubrimiento, a que ya hubiese un sentido de pertenencia más grande. Adrián, no sé si respondí tu pregunta. Sí, 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 totalmente. Digo, en esa semana se logró establecer ya como que esa regla y siempre se iba a respetar, o fueron iterando y fueron fortaleciendo esos conceptos paulatinamente. Fuimos fortaleciendo y además algo clave es que tenemos una primera definición en ese pre-work, ¿no?, en esa etapa previa, pero además reafirmamos esos conceptos durante el proceso. Que eso también es clave, es recordar, es ir anclándola con un conocimiento que ya está, y eso era importante porque a través de ese proceso de repetición, nosotros íbamos dejando que cada vez más claro, mira, esto es el concepto, por eso lo estábamos haciendo. Entonces eso nos ayudó un montón. Excelente, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Adrián. Entonces, creamos nuestro User Story Map, ya acabamos de identificar nuestro MVP, y lo que hacíamos después, la técnica que estábamos aplicando después, era utilizar una técnica de estimación con clases de referencia. Y ahora les voy a contar un poco más de esta técnica, que de hecho parte de presentar esta charla, o una de las tareas que tuve para presentar esta charla fue buscar el origen de la técnica, porque yo solo lo aplicaba, pero no tenía idea de dónde venía, y claro, cuando lo averigüé, cuando lo descubrí, me sorprendió un montón. Esta técnica es, según Troy McGuinness, que es una persona que se especializa mucho en datas, se especializa mucho en métrica, él dice que es una de las más simples y una de las más fáciles de aplicar. Este es un pronóstico con clases de referencia y está basado en el trabajo de Kahneman y Tversky. Este trabajo, o por lo menos esta forma, esta aproximación, a ellos les valió un Nobel de Economía. Es así de clave o así de importante el uso de esta técnica, que es muy sencilla de aplicar, pero tiene varias cosas que están detrás. En particular, utilizamos camisetas, o sea, íbamos a utilizar una estimación relativa con camisetas, pero que además tenía esta técnica de rangos asociadas. Camisetas son distintas técnicas de estimación. Mira, aquí les estoy mostrando algunas cartitas, que son estas camisetas. Ahí tiene una XL, una XXL, así como quizá algunos de ustedes conocen el Planning Poker, muy similar, una técnica de estimación similar a esa. Entonces,
teníamos distintas camisetas. Con esto íbamos a hacer nuestra estimación. Teníamos camisetas S, camisetas M, L y XL. Siendo la S la más pequeña, siendo la XL la más grande. ¿Qué hacíamos con estas clases? ¿Cómo las definíamos en ese minuto? Ya tenemos definido nuestro MVP y ahora detallamos nuestras clases. En particular, los rangos que nos sirvieron en ese minuto son estos que les estoy mostrando acá en pantalla. De 0 a 1 día iba a ser una S. De 1 a 2 días iba a ser una M. De 2 a 3 días, una L. De 3 a 4 días, una XL. Estas fueron por lo menos las que yo utilicé en ese minuto. Yo les recomiendo que ustedes utilicen las que más les hagan sentido, cómo ustedes puedan adaptarlo. Eso va a ser clave. Algo importante, sí, es que tomen el límite inferior de una camiseta que sea el límite inferior que sea igual al límite superior de la camiseta que le antecede. Eso es clave para la técnica. Hasta aquí, ¿está claro? Me pueden escribir en el chat si está quedando claro. Quiero ir confirmando si vamos bien. ¿Sí? ¿Ok? Eso. Muchas gracias. Entonces, tenemos esta técnica, tenemos nuestro MVP, y ahora lo que hacemos es que vamos estimando uno a uno los ítems de mi User Story Map. Entonces, tomamos un ítem de mi User Story Map, que es probable que sea una historia de usuario, puede ser un Product Backlog Item, pero muchos de nosotros ocupamos historias de usuario. Tomamos un ítem y conversamos, tenemos una conversación en equipo acerca de ese ítem. Y en base a eso, hacemos una votación. Y escogemos, mira, esto va a ser un S, esto va a ser un M, esto va a ser un L o esto va a ser un XL. Y algo que tiene de poderosa esta técnica es que tenemos rangos, por lo cual nos es más fácil adaptar y ver dónde calzaría, entre qué rangos, en base a un punto de vista muy inicial. Recuerden que estamos partiendo de nuestro producto, no sabemos tanto de nuestro producto. Entonces, en base a ese punto de vista inicial, decir, ah, mira, esto es una M, ah, mira, esto es una L, esto es una XL. Así como dice Elmer, exactamente, como se estimaría un PBI, como si estuviéramos en un sprint planning, quizás estuviésemos un sprint planning, o si lo hiciéramos en nuestro refinamiento, al igual que hacer esa estimación, lo haríamos acá con estos rangos. Uno a uno vamos haciendo la estimación, primero la leemos, después en base a la conversación y consenso, a la mayoría decimos, esta tarjeta es un S, esta tarjeta es un M, esta tarjeta es un L. Marcamos el resultado de la votación y pasamos al siguiente ítem hasta tener todos los resultados. Vamos estimando uno a uno y finalmente lo que vamos a hacer va a ser sumar de manera vertical todos nuestros PBIs. ¿A qué me refiero con esto? Acá. Luego que hacemos toda esta estimación de cada uno de los ítems, hacemos una suma de manera vertical, hacia abajo, de toda la suma que me están dando mis PBIs. Luego de hacer toda esa suma, nos va a dar un total, y ese total lo sumamos de manera horizontal, que es decir, vamos a obtener un gran número. Algo clave acá es que vamos a tomar los límites superiores en esta suma. Esta parte es un poco tricky, así que aquí les pido que estén atentos. Por ejemplo, si tenemos una M que es de 1 a 2 días, el número que ustedes van a sumar va a ser el número 2. Es decir, vamos a estar sumando el límite superior. ¿Por qué? Porque es una estimación y además, como tenemos una incerteza, estamos aproximando un poquito más para arriba con respecto a eso. Ojo con esto, no sumamos los límites inferiores, sumamos los límites superiores. En el caso de un M, vamos a estar sumando el 2, en el caso de un S, vamos a estar sumando el 1, en el L el 3 y en el XL el número 4. Así que eso es clave también cuando hagamos la suma. Cuando sumamos y tenemos este gran número,
aquí si se fijan, sumé estos números parciales en vertical. Perdón, le voy a abrir a mi perrito que estaba acá conmigo, quiere salir de la habitación. Sumamos de manera vertical, sumamos de manera vertical, sumamos de manera horizontal, vamos a tener un gran número y después los vamos a dividir por el periodo en que queramos que nos pidan. Si nos los piden en meses, si nos los piden en semanas, va a corresponder o va a responder esa pregunta a ese total, a esa inquietud que se tenga. Por ejemplo, para nosotros en ese entonces nos lo pedían en meses. Entonces nos decían, oye, ¿cuánto va a demorar el MVP? Y nosotros decíamos, mira, va a demorar 3 meses aproximadamente. Va a demorar 2 meses y medio. Nos tocó tener conversaciones donde en algún minuto querían que esto lo hiciéramos con horas. Pero ahí llevamos la conversación a que ese nivel de refinamiento, ese nivel de granularidad, nos era muy costoso. Por eso escogimos esta técnica con días. Entonces, finalmente, esta fórmula va a ser adaptable en base a lo que ustedes anden buscando, a lo que ustedes estén pidiendo, o cómo finalmente ustedes quieren llevar esta conversación. Y ahora lo que voy a hacer es que les voy a resumir un poco de toda esta conversación en Mural. Les voy a mostrar. Les estoy mostrando un mural, en este minuto, que se los voy a compartir. Les voy a compartir este mural. Esto lo acabo de crear como template en la mañana, y ustedes lo van a tener disponible como link en la presentación. Así que si lo pueden utilizar, si lo quieren utilizar, lo van a tener disponible. Entonces, aquí en el mural pueden agregar el nombre del usuario o producto del cual es su User Story Map. Si se fijan, acá están los rangos, aquí están las clases, el nombre formal son clases, que son las que están acá. Acá ustedes pueden editar los días respecto a lo que ustedes estén utilizando. Y acá, como les comentaba, van a estar tanto las actividades, las tareas del usuario. Aquí podrán identificar su MVP, pueden editar uno a uno las tallas de las camisetas, de las medidas que ustedes hayan utilizado, y también las historias de usuario también son editables, así que todo esto lo van a poder crear. Acá abajo están estas sumas parciales. ¿Se acuerdan que yo les dije que íbamos a sumar de manera vertical primero? Entonces vamos a agregar acá todas esas sumas parciales. Y luego vamos a hacer una suma total de todo esto horizontal, y esa la podríamos tener acá abajo, que creo que no la agregué, pero sería importante. Tener una suma total y aplicar la fórmula que nosotros queramos aplicar. ¿Para qué? Para después identificar cuántos días, por ejemplo, podría tomar nuestro MVP, cuántos días, por ejemplo, podríamos tomar en nuestro release 2, aquí debería decir release 2, perdón, no release 1, nuestro release 2, release 3, porque el MVP va a ser nuestro release 1. Entonces, este es un template que van a poder utilizar, que yo se los voy a compartir al final de la presentación, donde les quería mostrar un poco de manera más gráfica cómo vamos a ir haciendo esa suma. Quisiera saber si hasta ahora estoy siendo claro. Si tienen alguna duda, ¿me pudiesen compartir por el chat? Ok. En tu estimación está el riesgo, pregunta Elmer. Eso podría estar en la conversación, Elmer. Cuando hacemos la estimación uno a uno de los distintos elementos, está el riesgo asociado. Y ahí vamos a ver nosotros en base a eso cuál es el número que vamos a agregar. Y Adrián, ¿tú tienes la mano levantada? ¿Adrián? ¿No? Hola, perdón, sí, no sé qué pasó. A mí me surge una pregunta acerca de la estimación, porque regularmente he leído y he comentado no hacer la estimación por días, por lapsos de tiempo, ¿no? Días u horas, sino hacerlo por esfuerzo y de ahí sacar los puntos de historia.
A tu experiencia, ¿consideraste en ese momento mejor por días, esperar a que el equipo madurara y posteriormente pasar a puntos de historia? ¿Cómo lo visualizaste? Mm. Sí, te cuento porque comparto tu criterio acerca de no estimar en horas, no estimar en minutos, no estimar en días, no estimar en tiempo, que en algún minuto sí lo contemplamos y sobre todo con respecto al aprendizaje y la organización, lo evité en algún minuto. Pero algo que nosotros buscamos fue compatibilizar nuestra visión o lo que queríamos conseguir con una visión de la organización y de lo que necesitaba en ese minuto. En ese minuto la organización sí necesitaba un estimado en torno a cómo iba a financiar sus distintas iniciativas o tener una idea más o menos de cuánto iban a durar cada una de esas iniciativas. Porque cuando nosotros a la organización le decíamos, ¿cuánto va a durar su MVP? Y les decíamos, no sé, o les podíamos decir, va a durar 200 puntos de historia, ellos nos decían, no entiendo ese lenguaje de 200 puntos de historia, o no lo puedo explicar para cuando yo vaya a buscar funcionamiento. Entonces, o sea, financiamiento. Entonces yo te diría ahí, Adrián, que fue un trade-off en base al interés que teníamos con respecto a dar cierta visibilidad. Pero comparto el punto core que tienes tú con respecto a el entendimiento real de estimación relativa. Igual tengo unos comentarios al respecto ahora, así que se los voy a comentar también. Pero muchas gracias por tu pregunta. Vale, gracias a ti. Algo importante, y creo que esto se conecta con lo que comenta Adrián también. Vamos a necesitar ciertos habilitadores, o yo les propongo algunos habilitadores. Por ejemplo, ayudar a la organización a entender las diferencias entre qué es una estimación y qué es un compromiso. Algo que nos pasaba es cuando nosotros decíamos, esto va a durar, esto estimamos que va a estar en 3 meses, estimamos que va a estar en 3 meses y medio, se tomaba como un compromiso. Entonces eso era bastante delicado al punto en que después no iban a pedir cuentas. Algo que puede ayudar con respecto a eso es estar constantemente actualizando la información. Es clave para que nadie se lleve sorpresa al final. Nadie diga, uy, no nos avisaron, no nos dijeron. Entonces es un aspecto clave con respecto a, si vamos a trabajar con estimación, la información tiene que estar actualizada apenas la tenemos. A propósito de lo que mencionaba Elmer, de los riesgos también, de todos los problemas que pueden surgir. Algo que también es clave es considerar la voz de los miembros del equipo al momento de hacer la estimación. Aprovechar toda la información disponible apenas la tenemos. Es decir, desde la voz de la persona que está entrando al equipo hasta la voz de la persona que tiene mucha experiencia y que tiene muchas heridas en el cuerpo y batallas. Todo es importante, todos como equipo vamos a trabajar sobre nuestro producto. Entender que un producto está vivo, por lo mismo es necesario actualizar nuestros radiadores de información y comunicar apenas tengamos información nueva. Estos son aspectos claves para tener durante todo el proceso. Etienne, Sí. te molesto, quedan 10 minutos. Sí, muchas gracias. ¿Verdad? Como les comenté antes, les voy a entregar la presentación. Alguien me preguntó por cuándo va a estar. Voy a intentar actualizarla terminando ahora. No recuerdo bien si tengo permiso o no, pero si no, me los consigo, no se preocupen. Voy a intentar dejarla arriba el día de hoy. Algunas referencias para que puedan buscarlo. Troy Magenis, Forecasting Using Data. Ahí está el link a donde se explica la técnica, donde Troy Magenis nos habla de esto. Les recomiendo Troy Magenis, sobre todo cuando hablamos de temas de estimación o de no estimación, o de las dependencias, que él está fuerte hoy en día con el tema de las dependencias. También les voy a compartir un playbook del Design Sprint. Tengo una charla de una compañera de Valentina Navarrete donde nos habla de MVP. Hay un video en YouTube de eso. También, como les comentaba, la técnica de User Story Mapping. Les voy a compartir el link a un video de Pablo Tortorera y Damián Bonamico. Teresa Torres, Continuous Discovery Habits. Aquí está el link al libro, así que lo pueden ver acá. Una charla de qué es Dual Track de un amigo mío, David Ordóñez también. Y el template al mural que les mostré. Entonces va a estar el template allá. Si hay algo que quieren arreglar o no, bueno, lo van a poder hacer porque es un template. Cuando ustedes lo creen, van a tener directamente el mural. Así que van a tener esa información.
Además, decirles que pertenezco a Inspirit, tenemos un podcast que nos pueden encontrar en Spotify. También todos los capítulos del podcast, todos los episodios, tienen un artículo que está en inspiritlatam.com, por donde tienen los links, tienen la referencia. Algo que nos gusta a nosotros es entregar las referencias directas de quién escribió qué. Tenemos distintos playbooks que pueden también descargar, sesiones de aprendizaje y productos físicos también. Lo que les mostraba hace un rato, esta cartita, es parte de esos productos físicos que nosotros vendemos. Así que los invito a sumarse a inspiritlatam.com. Y por último, darles muchas gracias. Y si me quisieran dejar alguna pregunta o feedback, este es el momento. Así que muchas gracias. Acá pregunté si cuando suben las grabaciones van a hacer las presentaciones independientemente, y por las respuestas que obtuve, sí, van a hacer la grabación y abajo la presentación de cada uno. Eso va a ser luego de que terminen todas las presentaciones del sábado. Muchas gracias, Dani. Elmer, ¿cómo integramos las estimaciones de análisis y todo? Integrándolos a todos, que todos estén en la conversación y tenemos una estimación como número total, no separada ni desagregada. ¿Es posible pensar en User Story Mapping cuando tus entregables son microservicios o APIs? La verdad, Cristian, nunca me ha tocado ese caso. Entonces no lo sé. No lo sé, la verdad. Ahora, si lo descubres, por favor, compártenos. Y ahí tenemos otra charla de ti hablándonos de ese caso. Está en ese descubrimiento. Bueno, mi última invitación sería dejarlos invitados a ustedes, no solo para que tomen esta técnica y ojalá la apliquen, sino que la resignifiquen también. Y que ojalá encuentren otras maneras, quizá encontramos nuevas maneras de estimar, y que después terminemos en una charla como esta, compartiendo ese conocimiento con otros. Así que esa es mi invitación a ustedes. Ojalá hayan disfrutado y espero verlos en otra instancia. Muchas gracias.